Sutil, estamos en vivo. Juan, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle cuáles son sus impresiones respecto de esta presentación del ministro Marcel de la Revuelta. Bueno, nosotros siempre hemos manifestado desde el mundo de la empresa, del mundo de los empresarios, que es importante avanzar en no solo en la discusión. Yo lo he manifestado que siempre hay un buen momento para discutir una reforma tributaria. Lo importante es conocer esta reforma en detalle, porque aquí lo que está mostrando el ministro Marcel, que para mí no es novedad porque lo hemos conversado con anterioridad, son las bases macro. Y para poderme referir, tengo que entender cuáles son las bases micro, o sea, cómo se va a tomar los valores de los activos, qué es lo que va a suceder, cómo afecta, cuáles son las tasas, cuál es cada una de los detalles que está detrás de cada uno de los grandes principios o lineamientos o tasas que se estarían proponiendo. Pero hasta lo que se conoce hasta ahora, ¿le gusta, le preocupa? ¿Qué le parece? Bueno, lo primero, si tú me preguntas si hay certeza o incerteza, yo creo que independiente que puedan haber cosas que son buenas, otras que hay que arreglar, otras que hay que mejorar, la incerteza disminuye porque por lo menos tú ya sabes perfectamente cuál es la propuesta que el gobierno está haciendo, en este caso a la ciudadanía y también al Congreso. Esto no se nos olvide que tiene que ir al Congreso, va a haber un periodo de a lo menos 6 meses. En las reformas anteriores eso ha sido más o menos el plazo, tanto en el caso de la reforma de la presidenta Bachelet como la reforma en el retorno a la democracia y todas las que han habido. Y yo creo que ahí va a haber un trabajo que tiene que ser colaborativo de todos los sectores, de toda la sociedad, para que esto sea lo mejor para Chile. ¿Qué puntos hay que mejorar? Bueno, yo creo que cuando tú estás usando como argumento que Chile tiene que irse ajustando a los promedios de los países más desarrollados, que son los países de la OCDE, bueno, tenemos que revisar en detalle que cada una de las propuestas y cada uno de los impuestos esté dentro de esa media. Y hay algunos que están por arriba, otros que están por abajo. Y eso es lo que hay que tratar de buscar la manera de acomodar. ¿Cree que puede conseguirse esa recaudación que se pretende lograr el gobierno teniendo en cuenta el contexto económico que estamos viviendo? Bueno, estamos en un contexto económico bien complejo, porque el próximo año ya Estados Unidos está reconociendo que puede haber una recesión en Estados Unidos o también a nivel global. Y eso también el Banco Central de Chile está indicando que podemos tener tasas de crecimiento prácticamente cero o negativas. Y es una muy buena pregunta porque eso afecta el empleo, afecta la inversión, afecta una recesión, nos afecta a todos. Entonces, la pregunta aquí también es cuál es la gradualidad de que se va a aplicar en estas propuestas que hace el gobierno. Y también hay que tener en consideración lo que usted pregunta respecto de lo que puede acontecer en un clima adversario o adverso, para usar bien el concepto, en un caso de estar frente a un proceso de recesión. Porque lo más importante es cuidar los empleos, lo más importante es cuidar también la inversión para que haya mejores trabajos. Entonces, todo lo que esta propuesta está indicando tiene que tener la debida revisión, vuelvo a decir el concepto, hay que revisar los detalles, hay que revisar las bases, hay que revisar cuáles son los fundamentos de cada una de ellas, más que las tasas que están propuestas acá. Ahora No se modifica el impuesto corporativo, pero sí hay un aumento importante en cuanto a, en general, los impuestos a la renta del capital. ¿Le parece que eso desincentiva mucho la inversión? ¿Es un poco exagerado quizás el aumento de la tasa? No, fíjese que el impuesto a la empresa se mantiene en 27, baja a 25, eso es efectivo, en la medida que se invierta en productividad, desarrollo, capacitación, y eso a mí me parece bien. Porque ya Chile, las empresas, al promedio de la OCDE, lo mostró el propio ministro, está muy por encima de los promedios, lo que pagamos las empresas en Chile. Sin embargo, si hay que hacer el esfuerzo, por supuesto que hay que hacerlo. Ahora, respecto
al impuesto del capital, eso dice relación con que se produce una desintegración del sistema y por lo tanto las empresas tributan por sus ingresos, que es lo que ellos llaman el ingreso al trabajo, y las personas o los accionistas van a tributar a través de renta general. Y eso tiene un impuesto a los dividendos, como lo dijo ahí el ministro, del 22%, que también hay que revisarlo para esa tasa que final llega al 43%. Y hay que ver las bases de cómo se calcula, de cómo se propone y cómo va a funcionar. Por lo tanto, yo no me puedo referir al detalle de una reforma sin tener la posibilidad de leerla completa. Ahora, pero el presidente de la CNC dice que no los incluyeron en el trabajo prelegislativo. ¿Usted le hubiese gustado estar o si considera que lo escucharon? ¿Qué opina de eso? A ver, para decir las cosas como son, efectivamente yo soy presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y ahí están los presidentes de rama. Yo debo reconocer que yo he conversado con el ministro Marcel en varias oportunidades respecto a la reforma tributaria, donde le he manifestado mis planteamientos en representación del sector empresarial, donde hay algunos que yo siento que quizás se recogieron en parte, otros que no, pero efectivamente a lo que se refiere el presidente de la Cámara Nacional de Comercio o a lo que se refiere el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, es que esto no ha habido un proceso de diálogo. Para mí el diálogo, ¿qué significa? En el caso de este proceso público, no estoy hablando hacia nosotros, es que más que escuchar a la ciudadanía, como lo dijo recién el ministro, que es tener estos diálogos sociales donde tú escuchas, para mí los diálogos es cuando tú escuchas, rebates, discutes y acuerdas. Y ese proceso fue parcial. Y yo creo que a eso se refiere claramente los dirigentes de los gremios. Ahora, y escuchábamos entonces al presidente de la CPC, Juan Sutil, señalando que los diálogos entonces por la reforma tributaria no fueron